Señorita Xiomara, ¿está usted ahí? Evelyn, o Vaca, perdón. Esther. Edgar. Luis Gabriel, ¿está ahí? Jordan. David. Jeffrey. Cecilia. Sánchez Sánchez, ¿está ahí? Cristian. Gabriela. Darren. Presente. ¿Qué haces, Darren? En mi sala de estudio, profe. En tu sala de estudio. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Anatomía. Anatomía. Muy bien. Daniela. Yosetti. Andrés. Señor Andrés. Excelente, profesor, dígame. ¿Qué hace? ¿Dónde está? Cuarto, profesor, escuchando clase. ¿Sentado? Sí. A ver, proyecta tu cámara. Dayan. Sí, profesor. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, ¿qué haciendo? ¿Qué haciendo? ¿Estás haciendo otras cosas? Estoy... José Polo. Saúl. Saúl. Anthony. Paso de anatomía. Bien, tú sabes que la palabra anatomía deriva de dos voces griegas. El término ana, que significa por medio de, el término tome, que significa cortar. Entonces, etimológicamente, la anatomía significa cortar para ver. Pero hoy día en la actualidad, la anatomía estudia la estructura, mire usted ahí, un método muy antiguo, ¿verdad? Que se hacía antes para estudiar anatomía del cuerpo humano. Y tenemos también la definición de lo que es la anatomía, que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano, o sea, la estructura, la composición de los órganos internos. Y mira que está asociado con la fisiología. No solamente debe estudiar la estructura, sino también el funcionamiento. Ahora, mira, tenemos ahí las regiones abdominopélvicas. Mire el cuerpo humano. Vamos a trazar allí 4 líneas imaginarias. Mire, trazamos 4 líneas imaginarias. ¿Ah?
Guíate por las clavículas. Observa la clavícula izquierda, la clavícula derecha. Por ahí va a bajar una línea imaginaria. ¿Ya? Entonces le vamos a llamar la L1. Entonces por acá le colocamos la L1, una línea imaginaria, línea media clavicular izquierda. Entonces tienes ahí la línea imaginaria, la L1, llamado línea media clavicular izquierda. Este será la línea media clavicular derecha. Y por acá tienes la L3, que es la línea media, la línea subcostal, la L3. Y por acá tenemos la L4, la línea intertubercular. De la intersección de estas 4 líneas imaginarias, mira, surgen 9 regiones abdominopélvicas. Tienes ahí el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo. Entonces, por acá el hipocondrio derecho, por acá el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Entonces tienes por acá, lo vamos a representar así, mira, ¿ve? Entonces sería el hipocondrio derecho, por acá tendríamos el epigastrio, por acá el hipocondrio izquierdo. El flanco derecho lo vamos a representar con números romanos. Tiene por acá el mesogastrio o región umbilical, el flanco izquierdo, vacío izquierdo, región lumbar izquierda. Entonces sería 6. En la fosa ilíaca derecha, numeral romano 7, el hipogastrio sería 8 y la fosa ilíaca izquierda sería 9. Entonces tenemos ahí 9 regiones abdominopélvicas. Entonces veamos la línea media clavicular izquierda, la línea media clavicular derecha, otra línea imaginaria, la línea subcostal que pasa por el arco costal derecho-izquierdo y la línea intertubercular que está en la cresta ilíaca de los huesos ilíacos o coxales. Entonces la línea intertubercular. De la intersección de estas 4 líneas imaginarias surgen las 9 regiones abdominopélvicas, el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, región lumbar derecha o vacío derecho, el mesogastrio o región umbilical, el flanco izquierdo, región lumbar izquierda, vacío izquierdo, la fosa ilíaca derecha, región inguinal derecha, el hipogastrio, la fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda. Entonces, avanzando. Ya tengo ahí cómo se forman las 9 regiones abdominopélvicas, el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho o vacío derecho, el mesogastrio o región umbilical, tenemos el flanco izquierdo, vacío izquierdo, región lumbar izquierda, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio, la fosa ilíaca izquierda. Mira los órganos que podemos hallar en estas regiones abdominopélvicas. El hipocondrio derecho encontramos la mayor parte del hígado, la vesícula biliar, la flexura cólica derecha, también el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. En el epigastrio encontramos parte del hígado, la mayor parte del estómago, encontramos el duodeno. En el hipocondrio izquierdo encontramos el fondo del estómago, la cola del páncreas, el vaso, la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico del colon.
Hablamos del flanco derecho, región lumbar derecha, el vacío derecho. Ahí encontramos el colon ascendente. Y en el flanco izquierdo, región lumbar izquierda o vacío izquierdo, encontramos el colon descendente. Y en el mesogastrio encontramos las asas intestinales. En la fosa ilíaca derecha encuentro el ciego con su apéndice cecal. Y a nivel de la fosa ilíaca izquierda está el colon sigmoides. Y si agregamos a las mujeres, encontramos en la fosa ilíaca derecha el ovario derecho y la trompa uterina derecha. Y en la fosa ilíaca izquierda también tendremos que agregar, además del colon sigmoides, encontramos el ovario izquierdo, la trompa uterina izquierda. En el hipogastrio encontramos ¿qué cosa? Encontramos ahí el recto, la próstata, la vesícula seminal, nuestra vejiga. En las mujeres tenemos que mencionar al útero. El útero ubicado a nivel del hipogastrio. Bien, entonces llegamos al señor Moche. No me responde el mouse. Bien, vamos a ver la histología humana. Los tejidos, tú sabes que está formado por células de igual forma o estructura y que cumplen la misma función. La rama de la anatomía que se encarga de estudiarla es la histología humana, la anatomía microscópica, ¿verdad? Un tejido tiene dos partes. Hablamos del componente de las células y la sustancia intercelular. Si la sustancia intercelular es sólida, tendríamos que hablar del tejido óseo. Si es semisólida, tendríamos que hablar del tejido cartilaginoso. Si la sustancia intercelular es líquida, tejido sanguíneo. Si es semilíquida, el tejido adiposo. Bien, ¿cómo se clasifican? Santiago Ramón y Cajal clasifica a los tejidos humanos en epitelial, conjuntivo muscular y el tejido nervioso. Hablaremos primero del tejido epitelial. Este tejido está formado por células poco diferenciadas. Mira lo que estamos diciendo, tejido formado por células poco diferenciadas que derivan de las tres capas germinativas del ectodermo, mesodermo y el endodermo. Pero ¿qué características tiene? El tejido epitelial es avascular primero, hay una gran cohesión entre sus células, hay una renovación celular constante y también decimos que tiene nula sustancia intercelular que descansa sobre la membrana basal y que tiene abundantes terminaciones nerviosas, el tejido epitelial. Y sus células sufren exfoliación. ¿Qué significa exfoliación? Que se tienden a desprender, ¿correcto? Las células envejecidas epiteliales se desprenden para dar pase a las células recién formadas. El tejido epitelial. ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial? Hay un epitelio, hay tejido epitelial, epitelio de revestimiento, hay epitelio glandular y hay epitelio sensorial. El epitelio de revestimiento encontramos, por ejemplo, hay epitelio que tiene una sola capa, puede ser epitelio simple plano, como el alveolo pulmonar, el endotelio vascular, como la cápsula de Bowman, la capa parietal, la porción descendente del asa de Henle, y los mesotelios, que son el pericardio, la pleura y el peritoneo. También encontramos epitelio simple cúbico, que lo voy a encontrar no modificado en la superficie del ovario, puede ser modificado con microbiosidades a nivel del túbulo contorneado proximal y también en el folículo tiroideo. Puede ser epitelio simple cilíndrico no modificado, como el estómago. En el estómago encontramos un epitelio simple cilíndrico, así igualmente en el recto, epitelio simple cilíndrico no modificado.
Pero hay epitelio simple cilíndrico modificado, es decir, con microvellosidades, como está presente en el intestino delgado, en la vesícula biliar. La mucosa de la vesícula biliar tiene un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. La región del tubo digestivo donde ocurre la absorción de nutrientes vendría a ser el intestino delgado, y ahí encontramos epitelio submucosa, epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Pero también puede ser un epitelio pseudoestratificado. Por ejemplo, pseudoestratificado no modificado, como el que encontramos en la vesícula seminal en la próstata. O puede ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como las fosas nasales, ¿verdad? Como nuestra tráquea, los bronquios. Puede ser epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, como lo encontramos en el epidídimo o en el conducto deferente, donde se realiza la vasectomía, que ha venido en el examen de ordinario. ¿Dónde ocurre la vasectomía? En el conducto deferente. Pero también hay un epitelio poliestratificado, que puede ser plano no queratinizado, como la faringe, el esófago, ¿verdad? La lengua, la mucosa oral, la mucosa vaginal, la uretra femenina, que tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Puede ser epitelio poliestratificado queratinizado, como la epidermis de la piel, ¿verdad? Pero también puede ser el epitelio poliestratificado cúbico, como el conducto de excreción de las glándulas sudoríparas o el esófago fetal. Puede ser poliestratificado cilíndrico, como la conjuntiva ocular, como la uretra membranosa y la uretra esponjosa, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de epitelio glandular, nos estamos hablando de células epiteliales modificadas, especializadas en elaborar una secreción. Pero podemos clasificarlas en glándulas exocrinas, glándulas endocrinas y hablamos de glándulas anficrinas o mixtas. Las glándulas exocrinas son aquellas que tienen conducto de excreción. La porción secretora, la unidad funcional, le vamos a llamar el adenómero y también tiene su conducto excretor. Ahora, según cómo elabora su secreción, esta glándula exocrina puede ser, primero, holocrina, como las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas presentan, son glándulas holocrinas, donde sus células se desintegran para poder formar parte de la secreción. Hablamos de la glándula merocrina, que se mantiene intacta luego de producir la secreción, como el páncreas, como nuestras glándulas salivales. Puede ser glándula apocrina, como las glándulas odoríferas, como las glándulas mamarias, donde la célula se fragmenta parcialmente para poder formar parte de la secreción. Eso es una glándula holocrina, merocrina y apocrina. Pero también tenemos las glándulas endocrinas, que no tienen conducto de excreción. Su producto, llamado la hormona, tendría que utilizar la sangre para que la transporte. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí una glándula endocrina. No tienen conducto de excreción. Por ejemplo, tienes la hipófisis, la tiroide, la paratiroide, las glándulas suprarrenales. ¿Correcto? Entonces, el producto de secreción de una glándula endocrina se llama hormona. Una glándula anficrina es aquella que tiene doble función, ¿verdad? Exocrina y endocrina. Por ejemplo, tienes ahí el páncreas, los riñones, el hígado, ¿verdad? Las gónadas, testículos y ovarios son glándulas anficrinas o mixtas. Mira, el páncreas, donde la porción exocrina vendría a ser, el ácido pancreático. Y tú sabes que la cola del páncreas está a nivel de ¿dónde? Del hipocondrio izquierdo, ¿verdad? El fondo del estómago está a nivel de ¿dónde? El fondo del estómago está a nivel del hipocondrio izquierdo. ¿Dónde está el hígado? La mayor parte en el hipocondrio derecho. La vesícula biliar, ¿dónde está? A nivel del hipocondrio derecho. ¿Dónde está el apéndice secal? En la fosa ilíaca derecha. ¿Dónde está el ciego? En la fosa ilíaca derecha. ¿Dónde está el colon sigmoides? En la fosa ilíaca izquierda. ¿Verdad? Bien, entonces el páncreas, la porción exocrina, se llama el ácido pancreático especializado en elaborar el jugo pancreático, como una glándula exocrina. Pero también tenemos la porción endocrina llamado los islotes de Langerhans,
que constituyen la porción endocrina del páncreas y representa tan solo el 1%. Entonces el páncreas es una glándula anficrina o mixta. Mira qué funciones el epitelio sensorial, sensorial de sensor. Sus células están especializadas en recepcionar estímulos y transformarlas en un impulso nervioso. Epitelio sensorial lo son, por ejemplo, las papilas gustativas, la retina, los corpúsculos táctiles, la retina, la célula fotorreceptora con y bastones, ¿verdad? El órgano de Corti que está en la rampa media, en la rampa coclear del oído interno. ¿Ah? Bien, eso es el tejido epitelial. Cuando hablamos del tejido conjuntivo, o qué funciones tiene el tejido epitelial, nuestro tejido epitelial cumple la función de protección, la función de absorción, de secreción sensorial, tiene la función también de transporte transcelular, ¿verdad? El tejido epitelial, función gametogénica, mira, la función de intercambio gaseoso, la función de filtración a nivel de la nefrona. Bien, tejido epitelial. ¿Te das cuenta? No me responde el mouse. Muy bien. Me están hackeando. Para mí que Saúl me está hackeando. Bien, lo vamos a averiguar. Bien, el tejido conjuntivo. Darren me está diciendo, ojalá que se te queme tu máquina, dice. Ay, no entiendo. Ese es Saúl. No me importa tu vida, me dice. Muy bien, muy bien, muy bien, Saúl. Ojalá que Dios te esté escuchando. Bien, el tejido conjuntivo está formado por células poco diferenciadas. Su origen deriva del mesénquima o mesodermo. Oye, profe, ¿y qué características tiene el tejido conjuntivo? Tiene abundante sustancia intercelular, una rica vascularización e inervación y tiene una gran diversidad de células. Profe, me interesa averiguar la estructura del tejido conjuntivo. Hablamos de la sustancia intercelular y el componente de las células. Pues te digo que la sustancia intercelular, entre las células, ese espacio que hay entre célula y célula, vamos a encontrar fibras, por ejemplo, las fibras colágenas, elásticas y reticulares. También podemos hallar de la matriz. La matriz está formada por glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas estructurales. Vamos a encontrar también aguas y sales a nivel de la matriz. Ahora me interesa la población de células. Hay una célula que se encarga de originar la mayor parte de las células que tiene el tejido conjuntivo. Le llamamos células indiferenciadas, células mesenquimatosas, las stem cells, las células madres. Hablamos del fibroblasto. ¿Qué hace el fibroblasto? Es la célula más abundante, constante y representativa del tejido conjuntivo. ¿Y qué función tiene? Te digo que el fibroblasto se encarga de sintetizar la sustancia intercelular del tejido conjuntivo. Correcto. Oye, pero también tenemos el mastocito. El mastocito se encarga de sintetizar, almacenar y secretar histamina, heparina y serotonina. Hablamos también de leucocitos, ¿verdad? El plasmocito, la célula plasmática que deriva del linfocito B y se encarga de sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas, por lo tanto está relacionado con la inmunidad humoral. Entonces, cuando te hacen la prueba rápida, por ejemplo, del COVID-19, te sacan sangre, te pinchan, te colocan un reactivo y listo. Te dicen, tienes IgM y IgG. Te están evaluando anticuerpos. Pero ¿quién lo elaboró? Nuestro organismo. Ese anticuerpo lo tenemos. Ese anticuerpo es elaborado por el plasmocito. Pero el plasmocito deriva de las células del linfocito B. Por lo tanto, el plasmocito participa en la inmunidad humoral. También encontramos leucocitos, adipocitos,
¿verdad? También vamos a encontrar, fíjese, macrófagos. Los macrófagos que tiene el tejido conjuntivo son diversos. El macrófago deriva del monocito. Encontramos macrófago en los tejidos, en algunos órganos específicamente, se llama macrófagos fijos. Pero hay otros que están movilizándose para poder destruir a un agente patógeno o cualquier agente extraño. Por ejemplo, el macrófago que tiene el tejido conjuntivo se llama histiocyto. El macrófago que tiene el hígado se llama células de Kupffer. El macrófago que tiene nuestra piel se llama las células de Langerhans. El macrófago que tiene, por ejemplo, el tejido nervioso se llama la microglia, que está relacionado con el sistema inmunitario, formando parte del sistema fagocítico mononuclear, cuya función sería la fagocitosis, ¿verdad? Hablamos de microglia. También está el osteoclasto, es un macrófago, una célula multinucleada, ¿verdad? Las células mesangiales, pero está en el riñón. La célula de Holt-Bauer, que está en la placenta. Hablamos también de, por ejemplo, microglia y el mencionado tejido nervioso, ¿verdad? El adipocito, o mejor dicho, el sinoviocito, que le encuentra en las articulaciones, sinoviocito. Las células dendríticas que le encuentran en las mucosas. ¿Te das cuenta? También podemos hallar pericitos. Los pericitos son células mesenquimatosas que se encuentran alrededor de los capilares y las vénulas, o sea, vasos sanguíneos de pequeño calibre, cuya función es la regeneración, pero de vasos sanguíneos de pequeño calibre, como los capilares, como las vénulas. Pero también podemos hallar el melanocito que sintetiza en la melanina, el pigmento llamado melanina. ¿Te das cuenta? Mírame el tejido conjuntivo. Oye, profe, ¿y cómo lo voy a clasificar? Mirando. Tienes ahí el tejido conjuntivo embrionario, el tejido conjuntivo propiamente dicho y el tejido conjuntivo especializado. Estás viendo el tejido conjuntivo embrionario que se divide en el mesenquimatoso porque lo encuentro en el embrión humano y en el mucoso porque lo encuentro en la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Ahora el tejido conjuntivo propiamente dicho comprende el tejido conjuntivo laxo, el más abundante y representativo, el tejido conjuntivo denso y el tejido conjuntivo reticular. El tejido conjuntivo laxo lo voy a encontrar, por ejemplo, en el endostio, que ha sido pregunta de examen, en la dermis papilar, en el corium o lámina propia. Y el tejido conjuntivo denso significa rígido, por la riqueza de fibras de colágeno. Si la fibra de colágeno tiene la misma dirección, le va a llamar usted tejido conectivo denso moderado o regular, como los ligamentos y tendones. ¿Ya? Pero también puede ser tejido conjuntivo denso no moderado o irregular, como lo encuentras en el periósteo, en el pericondrio. Y está el tejido conjuntivo reticular, donde esas fibras de colágeno se disponen a la forma de una red reticular y lo vas a encontrar en un ganglio linfático y en el vaso. Vamos a ver el tejido conjuntivo especializado. Por ejemplo, tienes el tejido conjuntivo, el tejido óseo. Este tejido óseo primero tiene dos componentes, ¿verdad? La sustancia intercelular, no olvidar que la sustancia intercelular del tejido óseo tiene componente inorgánico, los cristales de hidroxiapatita, y el componente orgánico que tiene proteolicano, tiene glucoproteínas y tiene el colágeno, que los tres componentes me forman la oseína. Dentro del componente de las células del tejido óseo está el osteoblasto, que está en la capa interna del periósteo, cuya función va a ser sintetizar la sustancia intercelular ósea. El osteocito que deriva del osteoblasto se halla en una laguna llamado el osteocele. Pero se comunican entre sí los osteocitos a través de los canalículos calcóforos. Hablamos del osteoclasto, es una célula gigante multinuclear que la encuentras en la laguna de Hochschild, cuya función va a ser la resorción y remodelación ósea. Cuando uno tiene una fractura ósea, y en el hospital el traumatólogo te inmoviliza la extremidad, una fractura de fémur o de tibia, para el ejemplo, la tibia,
te inmovilizan, te hacen tu bota hasta la cadera, ¿correcto? Entonces, para desatar el proceso de regeneración, a los 3 meses aparece el callo óseo. En ese callo óseo usted va a encontrar, ¿qué cosa? Y después va a haber una célula que se va a encargar de remodelar a ese callo óseo. El callo óseo lo sintetiza el fibroblasto, ¿correcto? Vas a encontrar fibroblasto, vas a encontrar condroblasto también, porque va a haber cartílago. El fibroblasto se encargaría de sintetizar la sustancia intercelular. Pero luego entra el proceso de remodelación ósea llevado a cabo por el osteoclasto. ¿Te das cuenta? Pero hay 2 clases de tejido óseo compacto, que lo encuentran en la diáfisis de los huesos largos y en la tabla externa e interna de los huesos planos, cuya unidad estructural del tejido óseo compacto es la osteona o sistema de Habermas. El tejido óseo esponjoso, que lo encuentran en las epífisis de los huesos largos y también el diploide de los huesos planos. Entonces la unidad estructural es la trabécula o sistema trabecular. Mirando, mira el tejido óseo compacto. Eso se llama sistema de Haber, osteona, que está formado por un conjunto de láminas óseas concéntricas, ¿sí? Donde encuentran una laguna llamada el osteocele, y allí en su interior vas a encontrar los osteocitos. Mire ahí, una osteona. Mire el conducto de Haber con otro conducto de Haber, y mira cómo se comunican ambos conductos de Haber. Este conducto de Haber, mi dedo, y el lapicero corresponde al conducto de Boltzmann, que es un conducto transversal y está tapizado por endocio. Por ahí transita vasos sanguíneos y linfáticos, nervios. Entonces, vas a encontrar arteriolas, véndulas, nervios. Entonces, la función es la nutrición del hueso. No olvide que el hueso es un tejido vivo, ricamente vascularizado. La unidad estructural del tejido óseo compacto es la osteona. Mirando, el tejido cartilaginoso es un tejido semirrígido, carece de vascularización e inervación, es avascular. Es semirrígido, tiene metabolismo bajo, tiene pocas células, pero abundante sustancia intercelular. Es un tejido de metabolismo bajo. Tiene 2 componentes, el componente de la sustancia intercelular y el componente de la célula. El componente intercelular del tejido cartilaginoso, hay fibras elásticas y fibras colágenas, pero también voy a encontrar la matriz, y la matriz tiene proteoglicano, o sea, la condrina. Y el componente de las células sería el condroblasto, que está en la capa interna del pericondrio, cuya función sería la de sintetizar la sustancia intercelular del tejido cartilaginoso. Hablamos del osteocito, que deriva del condroblasto. Se encuentra en una laguna llamada el condrocele. Puede encontrar un conjunto de células de condrocitos llamado el grupo isógeno. Pero ¿cómo se clasifica el tejido cartilaginoso? Hay cartílago hialino. El cartílago hialino lo encuentra en mi tabique nasal, en mi cartílago cuadrangular. Le encuentro en la tráquea, en los bronquios, cartílago hialino, en el esqueleto del feto, en el cartílago articular, en el cartílago costal, la que permite fijar el hueso hacia la columna vertebral. Fija la costilla hacia la columna vertebral, cartílago hialino. Pero también hablamos de cartílago elástico, como en el pabellón auricular, el conducto auditivo externo. Le encuentra en la epiglotis y en la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la nasofaringe. Pero también encontramos el tejido sanguíneo, el tejido adiposo. La célula se llama el adipocito. El tejido adiposo es ricamente vascularizado e inervado. Puede ser tejido adiposo amarillo, como lo que ves aquí, donde el citoplasma está ocupado su mayor parte por una tremenda gota de grasa. Es amarillo porque tiene abundante carotenoides y también es unilocular. ¿Por qué? Porque tiene una sola gota de grasa. ¿Correcto? ¿Y qué función tiene el tejido adiposo amarillo? Modelar la superficie corporal. Tiene una función termoaislante, tiene función protectora y también reserva energética. El 80-85% del calor corporal es generado por la contracción muscular. El tejido adiposo amarillo, el tejido adiposo pardo, donde las células son poligonales, con un núcleo central, son células pequeñas,
el citoplasma con abundantes gotitas de grasas, ¿correcto? Abundantes gotitas de grasas, llamado liposomas. Y la función es la termorregulación. Lo tiene el recién nacido, ¿ya? Y algunos animales hibernantes. Hablamos del tejido sanguíneo. Acá la sustancia intercelular es líquida, llamado el plasma sanguíneo, acompañado por los elementos figurados sanguíneos. Cuando usted va al hospital, en caso de una diarrea, fiebre, lo primero que va a hacer el médico, además del examen físico, es solicitar exámenes complementarios, como un hemograma completo. El hemograma completo te van a contar la cantidad de eritrocitos, los leucocitos, si está aumentado o disminuido, las plaquetas, te tienen que dar el número de plaquetas si está aumentado o disminuido, ¿ya? Entonces, también va a ir acompañado de tu hematocrito y tu hemoglobina. Ahí tienes tu hemograma completo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de eritrocitos, los eritrocitos llamados glóbulos rojos o rubrocitos son elementos figurados que carecen de núcleo y carecen de mitocondria. La vida media es 120 días. 120 días de vida tiene un eritrocito. ¿Y qué contiene? ¿Qué transporta? Transporta el pigmento llamado la hemoglobina, que se encarga del transporte de gases, transporte de oxígeno, de CO2, ¿ya? Los eritrocitos. Pero puede haber una disminución de eritrocitos, claro que sí. A la disminución le llamamos anemia, al incremento le llamamos policitemia. En cambio, los glóbulos blancos leucocitos presentan núcleo, ¿correcto? Y el diámetro va de 8 a 20 micrómetros y tiene como propiedad defensiva la diapedesis, la quimiotaxis, el movimiento ameboideo, la endocitosis y la secreción antitóxica. Lo podemos clasificar en dos grupos, en los agranulocitos y los granulocitos. Dentro de los granulocitos hablamos de neutrófilo, de eosinófilos y basófilos. El neutrófilo representa el 60-65% de los leucocitos totales. El eosinófilo representa el 5%, el basófilo el 1%, menos del 1%. Entonces el leucocito de mayor cantidad es el neutrófilo. El leucocito que te permite detectar enfermedades alérgicas y también de enfermedades alérgicas y también de parasitosis son los eosinófilos. En caso que tengas parasitosis, se incrementaría el número de eosinófilos, puede llegar a 15%. Y dentro de los agranulocitos está el monocito, que representa el 7%, pero es el leucocito de mayor tamaño. Y está el linfocito. El linfocito representa el 30%, pero es el leucocito de menor tamaño. ¿Cómo le llamas al aumento de la cantidad de leucocitos? Le vamos a llamar leucopenia, a la disminución. Y al incremento le vas a llamar leucocitosis. Una leucocitosis. Y si hablamos nosotros de las plaquetas, trombocitos o glándulas de visoreros, las plaquetas son fragmentos celulares que derivan del megacariocito. Puede ser un megacariocito, puede originar 3.000 plaquetas, miden entre 2 a 3 micrómetros, tiene una vida media de 8 a 12 días. La plaqueta dentro de su estructura tiene el granulómero en la parte central, el telómero de la parte periférica. Para poder taponar un vaso sanguíneo roto, la plaqueta debe gozar de dos propiedades, de la agregabilidad y de la adhesibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le llamas la disminución de plaquetas? Se llama trombocitopenia. Al incremento le vas a llamar una trombocitosis. En el plasma sanguíneo, el 91.5% de nuestro plasma sanguíneo es agua y el 8.5% es soluto. Y dentro de este 8.5%, el 7% son proteínas. Entonces, el componente químico más abundante en el plasma sanguíneo vienen a ser las proteínas. ¿Correcto? Mira lo que te estoy diciendo. Dentro de los solutos, el componente más abundante del plasma sanguíneo son las proteínas. Están las albúminas, las globulinas, está el fibrinógeno. También hay sustancias nutritivas, sustancias de desecho. Hay enzimas, hay sustancias reguladoras como las enzimas y las hormonas. El plasma sanguíneo tiene fibrinógeno, ¿no? Bien, profe, hablamos del tejido muscular. ¿Qué podemos decir del tejido muscular? Este tejido está formado por células bien diferenciadas. Es un tejido excitable.
sea capaz de responder frente a los estímulos. Entonces, profe, ¿y de dónde deriva? Deriva del mesodermo. Pero, ¿qué características tiene? Primero, representa entre el 40 al 50% del peso corporal. Es el tejido humano más abundante. ¿Sí? Pero presenta una rica vascularización e inervación y constituyen los órganos activos del movimiento. Tiene escasa sustancia intercelular. Oye, profe, ¿cuál será la estructura del tejido muscular? ¿O qué propiedades tendrá el tejido muscular? Primero, hemos dicho que es un tejido excitable. Si es excitable, tiene la capacidad de responder frente a los estímulos. Tiene que ser la excitabilidad, la contractibilidad. Cuando hacemos punche, el músculo está contraído, disminuye su longitud y aumenta su grosor. Eso es la contractibilidad. Y el retorno al estado original ya vendría a ser la elasticidad. Y el estado de semicontracción o alerta de contracción le vamos a llamar la tonicidad muscular. Mira las propiedades. Entonces, la contractibilidad reduce su longitud y aumenta su grosor. ¿Ah? Pregunta de examen. Vino para marcar contractibilidad. A la capacidad que tiene el músculo de reducir su longitud, pero aumentar su grosor, se denomina la contractibilidad. Oye, profe, ¿y cómo lo voy a clasificar? Dependiendo, ¿no? ¿Dependiendo de qué, profe? Dependiendo de la presencia o no de estriaciones transversales. Entonces hay tejido muscular estriado, que puede ser esquelético o bien cardíaco. Y cuando nosotros hablamos de esquelético, es aquel músculo que está alrededor de los huesos, esquelético. Y hay otro, el tejido muscular estriado cardíaco. Su nombre lo dice, está en el corazón. El otro tipo sería el tejido muscular liso. Pero hay diferencias claras entre estos dos músculos. Mira ahí, la fibra muscular cardíaca, míralo bien, mira la esquelética y mira la lisa. ¿Ya? Mirando bien ahí. Planta la mirada y sacamos las características que tiene esas tres fibras musculares. ¿Ya? Míralo. Entonces, estás viendo ahí una fibra muscular estriada, esquelética. Mira, arriba está la cardíaca. Mira el dibujo de la parte derecha. En la parte derecha está la fibra muscular cardíaca. Saca ahí al menos tres características. Viéndolo. ¿Qué observas ahí? Voy. Primero que tiene la forma cilíndrica, ¿verdad? Mira el núcleo. Puede tener uno o dos núcleos. Sí, profe, cilíndrica, pero estoy viendo que los extremos ramificados. Míralo bien. Decimos que es esquelética porque está alrededor de los huesos, entonces es voluntario. Tiene estriaciones transversales. La velocidad de contracción es máxima. Mira ahora la esquelética, la segunda fibra de la parte derecha. Míralo bien. Primero es cilíndrica y los extremos es romos u ovalados. Es multinuclear y los núcleos son periféricos, no son centrales. Multinuclear de posición periférica. Y mira cómo esa esquelética es voluntaria. La cardíaca es involuntaria. La cardíaca tiene discos intercalares. La esquelética no lo tiene. La esquelética es voluntaria, la velocidad de contracción es máxima. Mira la lisa ahora. Mira la forma de la fibra.
tiene la forma ahusada o fusiforme. No hay estriaciones transversales. Mire el núcleo. Es mononuclear y de posición central. Míralo bien. Tiene la forma ahusada o fusiforme. ¿En dónde la encuentras? En órganos internos, en vísceras. Entonces, involuntario. ¿Verdad? Entonces, como puedes darte cuenta, la fibra cardíaca y la esquelética tienen estriaciones transversales, y si tienen estriaciones transversales, tienen sarcómera. Pero, profe, el liso no tiene sarcómera. Claro, porque no tiene estriaciones transversales. Las 3 fibras musculares que observas al lado derecho se pueden contraer. ¿Por qué? Porque tienen miofilamentos de actina y miosina. Son proteínas contráctiles. Mira de nuevo el esquelético. El multinuclear de posición periférica. Tiene la forma cilíndrica y de extremos romos u ovalados. Tiene estriaciones transversales, por lo tanto tiene sarcómera. Es voluntario. Y tiene una proteína que le permite fijar el calcio. Le llamamos la troponina C. Velocidad de contracción máxima. Mira ahora el cardíaco. Tiene 1 o 2 núcleos de posición central, tiene la forma cilíndrica, pero extremos ramificados, y tiene discos intercalares. Como tiene estriaciones transversales, por eso nosotros podemos decir, si tiene estriaciones transversales, significa que tiene sarcómera. También tiene una troponina C que le permite fijar el calcio. No olvides que el cardíaco tiene discos intercalares. Es involuntario, está gobernado por el sistema nervioso vegetativo. Y los marcapasos, que lo vamos a ver más adelante en el curso de anatomía cuando entremos al aparato cardiovascular. Mira ahora el liso. Hemos dicho que es mononuclear de posición central. Tiene la forma usada o fusiforme. Al no tener estriaciones transversales, no tiene sarcómera. Es involuntario. Pero tiene caviolas en la unión con otra célula lisa. Tiene caviolas y tiene una proteína que le permite fijar el calcio, llamado la calmodulina. Entonces, el esquelético como el cardíaco tienen troponina C para la fijación del calcio. ¿Ya? En cambio, el liso tiene la calmodulina. ¿Ya? Oye, ¿cuál es la unidad anátomo-funcional de la fibra muscular estriada? La estriada. Mírase la sarcómera. ¿Has escuchado la enfermedad de la miastenia gravis? Es cuando el paciente va perdiendo la movilidad, la contracción de los músculos. Hay pruebas para poderlo descartar, analizarlo, análisis sanguíneo, pruebas accesorias, electrónicas. En una sarcómera, que es la unidad anátomo-funcional de la fibra muscular estriada, el liso no tiene sarcómera, podemos ver que tiene 2 líneas imaginarias Z, tiene su banda I, tiene su banda A, tiene su zona H, ¿verdad? Si estamos frente a una célula muscular, ¿cómo le llamaría su membrana? Membrana, profe, membrana celular. Muy bien. Pero si estamos en el músculo, ¿cómo le tendrías que llamar? Sarcolema. Le podemos llamar sarcolema. ¿Ya? Y si estamos en el citoplasma de una fibra muscular, ¿cómo le llamarías? Sarcoplasma. Tú has comido carne y has visto que es rojo. ¿Por qué la carne es roja? Porque hay un pigmento.
¿Por qué la sangre es roja, profe? Porque hay un pigmento, hemoglobina. ¿Por qué el músculo es rojo? Porque hay un pigmento, mioglobina, para el transporte de gases. ¿Ya? Tiene glucógeno también. Es lo que ha venido en el examen de letras. La excesiva cantidad de glucógeno, de glucosa se almacena en el hígado bajo la forma de glucógeno. Era para marcar glucógeno. ¿Ya? Profe, el tejido nervioso, al igual que el tejido muscular, está formado por células bien diferenciadas. Mira lo que estamos diciendo, células bien diferenciadas, igual que el muscular. Entonces su capacidad de regeneración está muy limitada. ¿Ya? Oye, profe, pero también es un tejido excitable. Clarinete. Es un tejido excitable. Capaz de responder frente a los estímulos. Oye, profe, pero ¿de dónde viene el tejido nervioso? Embriológicamente deriva de una capa embrionaria llamada el ectodermo. Pero excepto una célula, la microglia, que deriva del mesodermo. Profe, me interesa saber las características. Primero, es ricamente vascularizado. Tiene escasa sustancia intercelular. Pero, ¿cuál sería la estructura? Recuerda, todo tejido tiene dos partes, la sustancia intercelular y la población de células. ¿Ya? Entonces, si partimos de esa definición, profe, empezamos con sustancia intercelular. El componente de las células. Ahora, ¿qué células vas a encontrar en el tejido nervioso? Mira ese tejido nervioso. Vas a encontrar dos poblaciones de células. Uno, especializadas en conducir, transmitir el impulso nervioso, que le llamamos neurona. Y hay otras células interpuestas entre ellas, entre la neurona, llamado las neuroglias o glías. No viendo la neurona. ¿Qué es la neurona? Según la teoría celular, ¿te acuerdas que la célula, decíamos, que es la unidad estructural, fisiológica, genética y vital de todo ser vivo? Pues la neurona es la unidad estructural, fisiológica y genética del sistema nervioso. Del sistema nervioso humano. Profe, ¿y qué partes tiene? Tiene dos partes. Primero, el cuerpo celular o soma, que le llamamos también el pericardio. Y las prolongaciones. Veamos primero lo que es el cuerpo celular, soma o pericardio. Piensa en una célula o una palana. ¿Sí? Piensa en una palana. La que vas a hundir en la tierra es el soma. Y esa estructura alargada vendría a ser el axón. Entonces, ¿qué vas a encontrar en el cuerpo celular o soma o pericardio? Además de núcleo, vas a encontrar mitocondrias, aparato de Golgi, vas a encontrar lisosomas, inclusiones citoplasmáticas, vas a encontrar neurofibrillas. Mirando, vas a encontrar una organela importantísima que va a ser la que se va a encargar de formar especialmente los neurotransmisores. Y es el corpúsculo de Nils. Pero, profe, en sí, ¿qué es el corpúsculo de Nils? Es una organela, un organoide citoplasmático, es un retículo endoplasmático rugoso. Alucínate. Puede seccionarse el axón de una neurona y se tiene que regenerar el axón.
Y ahí la función que tienen que cumplir los corpúsculos geniles. Mire el citoesqueleto. Vas a encontrar neurofibrillas. Neurofibrillas, filamentos, microtúbulos que dan la forma a la neurona. Mira el aparato de Golgi, las mitocondrias, algunas inclusiones citoplasmáticas. Ahora, las prolongaciones. Hay prolongaciones cortitas que le llamamos dendritas y hay una prolongación larga llamado el axón, llamado también cilindro eje o axón. Y ahí lo tenemos. No te olvides que ese cilindro eje o axón, hay fibras nerviosas que están envueltas por una vaina de mielina, ¿verdad? Ahora, ¿qué propiedades llevan a cabo una neurona? Tiene la propiedad de excitabilidad. ¿Qué es excitabilidad? La capacidad de responder frente a los estímulos. La conductibilidad, la conducción de un impulso nervioso a lo largo del axón. Y la transmisibilidad, que vendría a decir en conducir ese impulso nervioso de una neurona hacia otra neurona. Transmisibilidad, transmisión. Entonces, alucínate. Tiene por acá una neuronilla. Lo hacemos de negreiros. Mire, una neuronilla. ¿Estás ahí, Saúl? Este ya se fue a comer, oye. Yo no entiendo ese muchacho. Saúl, Darren, Mónica. Presente, profe. Muy bien. Hola, profesor. Gracias, señorita, por estar presente. ¿Te estás mensajeando con tu ex también? Ah, qué bien. No, profesor, lo he tenido y no lo voy a tener. Ah, ya, mejor, señorita, mejor, porque se vaya mal a acostumbrar. Qué barbaridad. E imagínate, conéctate o te reviento tu cámara, le he dicho. Imagínate. ¿Qué es eso? Eso se llama violencia. Mira, mira esa neuronilla. Estoy viendo la neuronilla, profe. Muy bien. Mirando la neuronilla. Juan Aurelio, ¿estás ahí? Este ya se puso a ver su novela, creo. Yo no entiendo. ¿Un hombre viendo novelas? Ay, señor, dame fuerza, señor Moche. Erika me está diciendo, profe, cállese que no me deje escuchar la novela. Está en la parte principal. Muy bien, me callo. Muy bien. Muy bien, Erika. Sigue viendo tu novela. Sigue viendo tu novela. ¿Qué nivel? Miren, vamos a ver por acá. El axón. Con su respectiva vaina de mielina. Profe, cállese, me está diciendo el Darren que está escuchando su música reggaetonera, dice. Ay, qué alucinada esta gente. Ojalá que me estés escuchando sin auriculares. Ojalá. Después las consecuencias. Ojalá que estés sin auriculares escuchando la clase. Ojalá que estás con tus parlantes. Ojalá, ojalá que no me equivoque. Ay, 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 esta gente. Yo no sé qué pasa con esta generación. Güey. No quieren ver el futuro. Estos creen que su papá lo va a mantener estos zánganos ahí. Ay, Señor, dame fuerza, Señor.
La señorita Mónica dice que se va a casar para que lo mantengan, dice, mira. Ay, ay, ay. No, profesor, Ojalá, por eso no. voy a estudiar. Estudia, para que les enseñes a tus hijitos. Ya, Claro, cuando estés profesor, con tu y voy por esposito. buen camino. Claro, ojalá, señorita. Ya cuando estés con tu esposito, le dirás que en la mañana tú te quedas en la casa y en la tarde tú sales a chambear y así se alternan, ¿ya? Ay, no lo entiendo. Ay, esta gente. Mire, el Darra me está diciendo que va a ser curita, dice, pobre monjas. Yo no entiendo ese muchacho. Pobre monjitas. Bien, estamos viendo ahí, mira, una fibra nerviosa. La prolongación es cortita, le vamos a llamar dendritas. Acá lo tienes a la dendrita. La dendrita. Correcto. Josué me está diciendo, profe, creo que el Señor me está llamando. Muy bien, muy bien. El Señor lo va a estar llamando. De que el Señor le va a hacer que sea perezoso, Aragán. Ay, 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 esta gente, yo no entiendo. No me hace caso el mouse. Me están hackeando. Bien, mira, tenemos entonces por acá dendritas. Las dendritas son aquellas que van a llevar la información hacia el soma de la neurona, hacia el soma. ¿Ah? Entonces, profe, estoy viendo por acá, mirando. Por acá tienes los corpúsculos de Nils. Ahí tienes el núcleo. Ahí tienes el Golgi. Por acá tienes el cono axónico. También hay inclusiones. Ahí lo tenemos. ¿Ah? Mire, Saúl me está diciendo que su abuelita lo va a mantener. Mira, imagínate. Ay, 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 señor. Acá tienes el núcleo, las inclusiones, que la abuelita es eterna. Las inclusiones. Tienes aquí los corpúsculos de Nils. Yo no entiendo. Imagínate, señorita Evelyn. Ay, 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 estos muchachos, señorita, ya me está subiendo la presión arterial. Tienes ahí el Golgi soma, el cono axónico, el cono axónico. Muy bien. Entonces, por acá vamos a ver unos sectores. Esto, como te decía, esto se llama el axón. Y por acá su vaina de mielina. Una zona donde no existe vaina de mielina, y ahí lo tienes. Esto vendría a ser el telodendrón. Muy bien. Eso es el axón. La señorita Mónica sigue escuchando su música. Muy bien. Profesor, estoy atenta a su clase. Ojalá. Ojalá. Está con su hermanito que le hace dormir. La vaina de mielina. Yo no entiendo. Tienes por acá los nodos de Rambier. Los nodos de Rambier. Y por acá tienes la terminación de, mira, la ramificación terminal llamado el telodendrón.
¿Lo ves ahí? El telodendrón. ¿Listo? Ahora, fíjate bien en el impulso nervioso. Fíjate bien en el impulso nervioso que a través de las dendritas está llegando hacia el soma. Se procesa la información. Mira cómo sale el impulso nervioso de manera saltatoria entre nodo y nodo de Ramberg. Eso se llama conducción saltatoria. La conducción saltatoria. ¿Ya? Bien, como puedes darte cuenta, cómo el axón conduce el impulso nervioso del soma hacia afuera. Se llama conducción centrífuga o aferente. En cambio, la dendrita, como lleva la información hacia el soma, se llama conducción centrípeta, llamado también aferente. Aferente. Acuérdate de la vaina de melina. ¿Ya? Acuérdate. Porque hay ciertas células llamadas neuroglias que se van a encargar de formar esa vaina de melina. ¿Ya? Bien. Mira bien la figura. Avanzando. Alucínate que tienes por acá un centro nervioso. Vamos a darle un corte a nuestra médula espinal. ¿Ya? Lo vamos a tener así, ¿ven? Ahí tiene nuestra médula espinal. Muy grande, me parece. Ahí está. Listex. Y por acá, mirando. Mírame. No quiero que me mires a mí, que yo sé que mi cara no me ayuda hoy. Ay. Mira, Mónica, está que me dice, la cara de mi enamorada es más bonita que la tuya. Mira, ay, mala eres. Ay. ¿Tú qué crees? ¿Por qué quieren salir solamente de noche? Porque de día salen corriendo la gente. Bien. Qué barbaridad. ¿Fastidiar al Webis? Ahí lo tienes. ¿Qué estoy viendo, profe? No estoy viendo nada. Espérate. Bien. Entonces, por acá. Sí, Mónica, se me va a cargar el mouse. Creo el mouse, yo lo tengo viejito, creo. Creo que tengo que cambiar de mouse. A veces retorna su manejo y otra se va. Tengo que estar zafándolo y ingresándolo de nuevo. Sí, gracias, señorita Mónica. Gracias, señor Darren. Mira, el Darren está que me dice, bota tu tontería que tienes ahí. Espérate, malcriada, espérate. Ay, estos muchachos son violentos, son estos hoy. ¿Cómo serán en la casa estos? Yo no entiendo. Mira, estamos viendo la sustancia gris. Mira las astas posteriores, las astas laterales, las astas anteriores. Mirando. Ah, ya lo vi. Correcto. Entonces, ¿qué estás viendo allí? La sustancia gris. Estamos viendo la sustancia gris. Pintando. Perdiendo mi tiempo. Muy bien. Ahí está. Esto se llama sustancia gris. Y tiene la forma de una H, mira, ¿Ya? Mirando. Saúl, ¿estás viendo? Para mí que está escuchando su música, esto está en otra galaxia. Ay, Señor, apóyame. Mire, el Michele Allison me está diciendo, estoy escuchando a Maluma, profe, cállate. Muy bien. Y no saben que aquel Maluma soy yo. Ay, señor padre de familia. ¿Cómo inspecciona a sus hijos, señores padres de familia? Vea lo que estén sin auriculares, ¿ah?
Estos, con auriculares, ya cuando tengan sus hijitos, ni el llanto de sus hijos va a escuchar con sordera. Yo no entiendo. Ay, ay, ay. Bien, te estaba diciendo, esto es sustancia blanca, esto es sustancia gris. ¿Correcto? ¿Ya? Ah, muy bien, señorita Mónica. Y me parece excelente. Ese es el verdadero amor. Tu hermana te quiere muchísimo. Ella sabe que puedes perder tiempo. ¿Ya? Eso se llama amor de verdad. Esos son los hermanos. Así debe ser. Ay, ay, ay. Ojalá que no me estés engañando. No entiendo esta gente. Entonces, te estaba comentando, esto es la sustancia gris. ¿Correcto? Y por acá tiene usted la sustancia blanca. Sustancia gris, sustancia blanca. Profe, siempre he escuchado qué es eso de sustancia gris, Mr. Webis. Mira, te comento. La sustancia gris está formado por el conjunto de cuerpos celulares o somas de las neuronas, pero también está constituido por glías, ya vamos a hablar de las glías, y también por fibras nerviosas amielínicas, y ahí lo tenemos. En cambio, la sustancia blanca está formado por fibras nerviosas mielínicas, las fibras nerviosas mielínicas. Tienen vaina de mielina. En cambio, la sustancia gris no la tiene. Pero también vas a encontrar allí, vamos a encontrar aquí, mirando, vamos a encontrar glías, igual que la sustancia gris. ¿Estamos? Ahí tenemos las glías. ¿Ah? Entonces hay sustancia gris, sustancia blanca. Es importante recordar esto porque cuando entremos al sistema nervioso, te voy a hablar de sustancia gris. Al toque tienes que estar imaginándote que allí, en esa sustancia gris, en esa corteza cerebral o corteza cerebelosa, vas a encontrar glías, fibras nerviosas amielínicas y conjunto de cuerpos celulares o somas neuronales. Y cuando escucha usted sustancia blanca del cerebro, del cerebelo, etcétera, o de la médula espinal, tiene que pensar al toque que se trata allí de un conjunto de fibras nerviosas mielínicas. ¿Ya? Bien, avanzando. Mira la sinapsis, la comunicación funcional entre dos o más neuronas. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas cuando naciste? Uy, tu mami, orgullosa, alegre, ¿verdad? Cómo reaccionabas, ¿no? Cómo te desplazabas, cómo te aferrabas mucho a mamá o a papá, pero principalmente a mamá. Porque tú tenías en el nacimiento, en tus 2 primeros años, aumentaron tus comunicaciones interneuronales, tus redes neuronales, que permitieron ese acercamiento a la madre. Después, a los 5 o 6 años, tu mami te pone tu curso de inglés. Uy, ¿cómo aprendí? Tú lo que veías, aprendías rápido. ¿Te das cuenta? Uy, no haces inglés, comienzas a hablar francés de repente. Uy, chévere. Uy, te catalogaron de inteligente. Uy, es normal en el humano, porque a esa edad las comunicaciones interneuronales están incrementadas, las redes neuronales están interconectadas, hay sinapsis al extremo. Después entras a la etapa de la pubertad. De pequeño tenías miedo a la oscuridad. Dormías con el pasadizo con la luz encendida. Y ahora ni miedo tienes. O sea, ha significado que había una poda de neuronas que ya no sirven. El sistema nervioso humano elimina neuronas que ya no sirven. Pero usted, que lo veo constantemente sentado, escuchando, repasando, el repasar constantemente significa aumentar la sinapsis de nuestras neuronas.
Al aumentar esa interconexión, el aprendizaje es mayor. Ojalá que no me estén engañando y ojalá que sepas hacer caso a tu profesor que acabó la carrera de medicina, ¿ya? Y he visto gente superarse bastante estudiando, pero cuando hacen caso, si tú estás escuchándome en la clase con auriculares, te estás autosuicidando. Por favor, parlantes. ¿Estamos? Hay lesión de oído. Lo puede destrozar una estructura neuronal llamado el órgano de Corti. El daño es irreversible. No copies lo que tú puedas ver en la televisión o de repente en las redes sociales. No copies, porque esa gente va a terminar mal. No te emociones, más bien analiza. Entonces, espero que me estés escuchando sin auriculares. Entonces, el aumentar las comunicaciones interneuronales, el incrementar la sinapsis de nuestras neuronas, el aprendizaje es mayor. Entonces, cuando el alumno repasa constantemente, está usted cada día, al otro día, repasaste lo que hiciste ayer. A la otra semana, repasaste los temas de ayer. O sea, estás acostumbrando a tu cerebro, lo estás adaptando a un nuevo ritmo de aprendizaje. Y eso implica aumentar las comunicaciones interneuronales. Y eso amerita concentración, no una distracción. Por eso siempre he dicho que el alumno que quiere ingresar tiene que tener un área específica para estudiar. ¿Ya? Si usted me deja de estudiar una semana, rompió esa comunicación interneuronal. Hay alumnos que el examen que ha pasado el día sábado pasado, ya terminó el examen de admisión. Yo sé que han habido ingresantes, yo sé que ha habido también no ingresantes. Pero ya es momento de recapacitar y hacer el autoexamen, el autoanálisis, ¿en qué fallé? Para poder avanzar. Para vivir el presente con suma intensidad. Entonces, eso implica enseñar a nuestro cerebro constantemente estudiando. Y ser metódico también resulta importante. Las glías son otras células que acompañan a las neuronas. Las glías son más abundantes que las neuronas. Hay 10 glías por cada neurona. Pero no elaboran ni conducen impulsos nerviosos. Pero sí se pueden dividir mediante mitosis. ¿Pero qué hacen allí, profe, en el cerebro humano, en el sistema nervioso humano? Pues estas glías o neuronas cumplen la función de protección, de sostén, de nutrición. ¿Correcto? Entonces, ¿qué glías conocemos, profe? Por ejemplo, tienes el astrocito, que es la glía de mayor tamaño. La glía de mayor tamaño. Es la que forma la barrera hematoencefálica. Tiene función trófica o nutritiva. También tenemos el oligodendrocito, que forma la vaina de mielina del sistema nervioso central. Encéfalo y médula espinal. El oligodendrocito. También tenemos la célula de Schwann, que forma la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Es decir, nervios raquídeos, nervios craneales. Célula de Schwann. Es como un cable de electricidad. Si tú cortas el jevecito que viene el cable de luz, adentro están los filamentos. Así es el cerebro humano. Cables, somos cables nada más. Y el cerebro humano es plástico, se adapta rápidamente a la nueva exigencia que tú le pones. Es importante dormir. Es importante parar de estudiar a las 11 de la noche y levantarse muy temprano para nuevamente ese cerebro procesar información gracias a la neurona. Mira las glías. Pero también tenemos, profe, el ependimocito. Es una glía que tapiza los ventrículos cerebrales, el conducto del epéndimo de la médula espinal. Y la microglia, que tiene función defensiva, que forma parte del sistema inmunológico, forma parte del sistema fagocítico mononuclear, porque se encarga de fagocitar cualquier partícula extraña que ingrese
al sistema nervioso humano. La microlia deriva del mesodermo, no deriva del ectodermo. El resto sí deriva del ectodermo. ¿Ya? Bien, profe. Llegamos al señor Mochen. Ay, esta gente. Yo no entiendo. Bien, vamos a ver. Atención. Pregunta número 1. ¿Qué me dice el chat? Mónica me está escribiendo al chat, me está diciendo, profe, le rejuro que no tengo auriculares. Estoy escuchando con parlante, con toda mi familia escuchando la clase. Muy bien, Mónica. Los estás culturizando a todos. Bien, gracias. Cristel me está diciendo, no te metas en mi vida. Yo sé lo que estoy haciendo. Muy bien, Cristel. Letra dado me está diciendo. Muy bien. Vamos a ver. Orizaba. A ver. Durante la tercera semana del desarrollo intrauterino, se lleva a cabo la gastrulación, que consiste en la generación de las 3 capas germinativas, el ecto, el meso y el endodermo. El tejido humano que deriva de estas 3 capas germinativas es, ¿qué dice el chat? Ah, muy bien. El tejido epitelial, dado, ¿verdad? Correcto. El tejido epitelial. Correctex. Muy bien. Dado 2. De repente en casa te ha sucedido este caso acá, que la pregunta 2, de repente ha sucedido algo. Tu mami ha sido operado de litiasis, de cálculo de vesícula biliar. 2 dados me están diciendo. A ver, vamos a ver. La litiasis vesicular viene a ser la presencia de cálculo en la vesícula biliar, pero la mucosa de esta pieza anatómica presenta epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, ¿verdad? Letra dado, ¿verdad? Letra dadex, correcto, dado. Epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, igual que el intestino delgado. ¿Ah? Pregunta 3. El profesor del aula de clases detecta a un estudiante con las escleras, o sea, con el globo ocular, la esclerótica, de color amarillo, o sea, ictericia. Y le pregunta si ha tenido la enfermedad de la hepatitis, inflamación del hígado, y el alumno le informa que tuvo el diagnóstico de hepatitis A hace una semana. ¿En qué región abdominopélvica se halla el hígado? A ver, ¿cuál sería la clave? Junior, muy bien, Mónica, muy bien. Muy bien, Josué. Muy bien, Miguel. La C de camaleón. Avanto, cuídate con este muchacho, tiene doble personalidad. Es un camaleón. Se está proyectando. Psicópata. Psicópata. La C de Clemente. Bueno, uy, qué miedo el Clemente, me da miedo ese hombre. No lo menciones. Entonces, estamos diciendo el hipocondrio derecho, ¿correcto? 4. El intestino delgado es una porción del tubo digestivo cuya mucosa presenta epitelio. ¿Cuál sería ahí? Ah, muy bien. Muy bien, Cristian. Eso. Muy bien. La E de Evelyn. Ay, déjale en paz a la señorita. ¿Por qué te gusta levantar polvo? Ten cuidado, señorita, porque acá te están marcando el señorita Valeria. Qué miedo. Simple cilíndrico. Tenga cuidado, señorita Evelyn. Bien, pregunta 5. De repente es un caso de ustedes ha sido operado por apendicitis aguda. A ver. Letra en nano me están diciendo. A ver, Cristian. Muy bien. Floriano. Mónica, Darren. A ver, vamos a ver. Correcto. Y si no te viene fósil acá derecha, ¿qué le pondrías? Región inguinal derecha. Letra en anex. Ya, si te resulta con esta sintomatología de la apendicitis aguda, llegas al hospital,
El médico te dice, sí, joven, ¿qué tiene? Doctor, mire, hace 4 horas tiene un dolor en el epigastrio que ha migrado al flanco izquierdo y ahora recién ha llegado a la fosa ilíaca derecha. Me supone que puede ser un cuadro de apendicitis aguda. Creo que el médico se quita el mandil y te lo pone y se larga. Letra enano. Muy bien. 5 enanos. Avanzamos. La sonda nasogástrica, no sé si habrá visto esto, generalmente se colocan los ancianitos o aquellos pacientes que han ingresado con el cuadro de pancreatitis aguda o aquellos que se han querido intoxicar, ¿no? También. Entonces veamos. 5, la 6, ¿cuál sería? Dado, me están diciendo. Muy bien, Mónica. Diego, Sheila, Saúl. La sonda nasogástrica es un tubo plástico flexible de diferentes calibres. Se pone un paciente desde las fosas nasales, pasando por la nasofaringe, el esófago y llegando al estómago. ¿Qué tipo de epitelio presenta el estómago? A ver qué dice el chat. Muy bien, Mónica. Dado. Epitelio simple cilíndrico no modificado. Letra dado. Pregunta 7. En colon sigmoides se halla a continuación del colon descendente y lo podemos sellar en la región abdominopélvica denominada. A ver qué dice el chat. A ver. Dominica. Ah, apareció Dominica, mi recién se despierta. Recién se despierta. Muy bien. Muy bien, Diego. Junior. Muy bien. Garay. Bien, muy bien. Ah, fosa ilíaca izquierda. ¿Verdad? Letra A. Pregunta 8. Los cálculos vesicales, vesical de vejiga, ¿no? Son masas. 8, dado me están diciendo. Ese Saúl que ha comido hoy, Diego. Muy bien. Muy bien, Garay. Muy bien, Dominica. A ver. Los cálculos vesicales son masas duras de minerales que se encuentran en la vejiga, donde su mucosa presenta epitelio del tipo el polimorfo, llamado también urotelio, ¿no? Llamado también epitelio de transición. Pregunta 9. El tejido conjuntivo se ha constituido por células y la sustancia intercelular, donde la sustancia intercelular es sintetizado por los... A ver qué dice el chat. Mira, Jordi está pensando en elefante. Él, su cerebro está pensando en un animal que lo azote con fuerza y con furieza. Yo no entiendo a ese muchacho. Enanex. Enanex, el fibroblasto. Pregunta 10. En la enfermedad del COVID, en la enfermedad del COVID-19, la prueba rápida o prueba serológica no detecta el virus en sí, sino los anticuerpos que el organismo genera para defenderse de él. Dichos anticuerpos son sintetizados por... A ver qué dice el chat. Ah, muy bien, Saúl. Este es Saúl Junior que ha comido, Valeria. Muy bien, Dominica. Muy bien, Diego. Miguel. Correcto. Los plasmocitos, ¿verdad? O células plasmáticas que derivan del linfocito D. Pregunta 11. La acromegalia es una enfermedad endocrina. Yo puedo tener acromegalia por la edad que tengo. Soy adulto. Puedo tener un tumor a nivel de células acidófilas de la hipófisis y producir gran cantidad de hormona del crecimiento. Donde el crecimiento en grosor de los huesos largos está a cargo de una estructura ósea denominada la metáfisis, crecimiento en longitud. El periósteo, crecimiento en grosor. ¿Ya? Bien, la letra C. Muy bien, José Miguel. Letra C. El periósteo. Pregunta 12. Un callo óseo es una formación temporal en la zona de fractura de un hueso, donde la remodelación ósea estaría a cargo de la célula ósea que se halla en... A ver qué dice el chat. Ah, muy bien. Ah, la pararon, ¿no? Muy bien, ¿ah? Muy bien, Sheila. Floriano apareció. Garay. Correcto. La C.
El osteoclasto en la laguna de Hoxie. ¿Verdad? Bien. 13. Un hemograma completo normal es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud general y detectar una amplia variedad de enfermedades. El médico, al leer el reporte del hemograma de un paciente, refiere que el elemento forme sanguíneo en mayor cantidad se haya disminuido. ¿Ahí qué te está diciendo? Que los eritrocitos están disminuidos, porque los eritrocitos son los que se encuentran en mayor cantidad de solamentos figurados. Y que el leucocito más pequeño ha aumentado en cantidad. ¿Cuál es el leucocito más pequeño? El linfocito. Y si el linfocito está aumentado, sería una linfocitosis, ¿no? Bien, entonces, con esos datos... Ah, muy bien, Cristian, ¿eh? Muy bien, Jordi, muy bien, Dominica. Letra Inán. ¿Te das cuenta? El médico, cuando lee este reporte, de hecho que tú vas al laboratorio del hospital, te sientas al entrar al laboratorio, primero te desinfectan el pulpejo del dedo, ¿correcto? Te pinchan, la primera gota se elimina, a partir de la segunda gota se coloca una lámina portojeto en un extremo, y después con otra lámina se extiende la muestra, se seca, se colorea y al microscopio. Y comienzas a contar con una maquinita, comienza, según lo que estás viendo, suena una campanita y comienzas a anotar el reporte. Cuántos leucocitos, cuántos neutrófilos, cuántos eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Pero me está diciendo que ha aumentado en cantidad el leucocito más pequeño. ¿Qué se refiere al linfocito, verdad? Osis, incremento, linfocitosis. Y te está diciendo que el elemento forme sanguíneo de mayor cantidad son los eritrocitos. Nosotros, los varones, tenemos 5.5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Ustedes, señoritas, tienen 4,5 millones por milímetro cúbico de sangre. Esa diferencia obedece a la presencia de testosterona en nosotros, que estimula la mayor eritropoiesis, la mayor producción de glóbulos rojos. Aquí no vayas a protestar que no hay igualdad de género. Ahora, todos quieren igualdad. Bien, retornamos. Avanzando. La pregunta 14. La 14, ¿qué opina? 14. Beto, me están diciendo. La benemerina es una capa aislante que se forma alrededor de los nervios, ¿verdad? Incluso lo que se encuentra en el cerebro y la médula espinal. Ya te están especificando cerebro y médula espinal, sistema nervioso central. ¿Y eso lo hace quién? El oligodendrocito. ¿Ya? Letra C. ¿Ya? Si fuera nervios, ya sería periférico. Sería en este caso la célula de Schwann. ¿Ya? Bien, pregunta 15. La defensa inmunitaria y la fagocitación de elementos potencialmente dañinos para las neuronas estaría a cargo de la glía denominada 15. Dado me están diciendo. Excelente. Correcto, la microglia, ¿no? La microglia. 16. La miastenia gravis es una enfermedad de la unión neuromuscular. De etiología autoinmune y afecta a la musculatura estriada o voluntaria, y no la musculatura involuntaria, o sea, la lisa ni la cardíaca. Cuando dice intestinal, es lisa, ¿ya? El neurotransmisor de la unión neuromuscular es la acetilcolina. El neurotransmisor, esto fue pregunta de examen. La pregunta fue directa. El neurotransmisor de la placa mioneural es esquelética, es acetilcolina, ¿ya? Pregunta 17. En una biopsia de tejido muscular esquelético, podemos observar que sus miocitos se caracterizan por presentar execto. ¿Qué opinas? Te están diciendo tejido muscular estriado esquelético. Dicen el execto. 17. Póngale el número, por favor. Muy bien, Darren. Póngale el número. Así, así. Muy bien, Diego. Muy bien, Sheila. A ver, vamos a ver. Esquelético, está alrededor de los huesos, ¿no? Forma cilíndrica, sarcómera, miofilamentos. Muy bien.
¿Tiene control qué? Tiene control voluntario, ¿no? Un infarto, un parto por cesárea, se realiza cuando no es posible o seguro para la madre que el feto descienda a través de la vagina. Por lo que el ginecólogo hace una incisión a través del abdomen justo por encima del área púbica, realizándose el corte del útero, perimetrio, miometrio y endometrio. Los miocitos del miometrio se caracterizan por presentar, primero, es una víscera hueca el útero. Si es una víscera, hay liso. Está tácito que te están pidiendo las características de ese miocito liso. ¿Ya? Los miocitos del miometrio. Puta, miocito, célula, músculo, cito, célula muscular. ¿Pero qué tipo de músculo es? Esquelético, liso, cardíaco. Liso, es una víscera. Entonces, excepto. Cilíndrica y de extremos romos. Estriaciones transversales. ¿Es cilíndrica? Es ausada o fusiforme, ¿no? Estriaciones transversales, estos no tienen. Troponina C, no, es la calmodulina. Control involuntario. Todas son excepto. Todas las anteriores. ¿Ya? Pregunta 19. ¿Qué opinan, muchachos? La pregunta 19. ¿Qué opinar? Pregunta 19. Póngale el número, por favor, Abanto. Jordi. La 19. Ponle el número. A ver, vamos a ver. Si te está diciendo célula cardíaca, ¿no? Miocito cardíaco. Forma ausada, liso. Bicos intercalares, cardíaco. Caviola, liso. Sarcómera, cardíaco, 2,4. Calmodulina, liso, 2,4. Dado. ¿Ya? El tipo más frecuente de biopsia de hígado se denomina biopsia de hígado percutánea. Implica insertar una aguja delgada a través del abdomen hasta el hígado y extraer una pequeña muestra de tejido. Y en la observación microscópica podemos hallar al macrófago del hígado denominado, ¿cómo se llama el macrófago del hígado? Muy bien. Muy bien, Mónica. Muy bien, Darren. No es Cristian. Es célula de Cooper. Enano. Bien, bacán la práctica, ¿no? ¿Le gustó la práctica o no? ¿No le gustó? ¿Ah, sí? Muy bien. Muy bien, entonces voy a tener que cambiar las prácticas. Ponete 1 más 1 es igual 2. ¿Ya? Bien. Cólera me dan estos hoy. Yo no entiendo. Bien, muchachos. Un gusto y agradecerles bastante por su... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Listo. Profesor, Bien, muchachos. la Ahí no número vamos. 20. ¿Ya? Muchísimas gracias y a seguir estudiando. ¿Ah? Ya hemos conversado bastante cosas que tienes que hacer. ¿Ah? Lo que fue ayer ya fue. O lo importante es ahora. ¿Ya? Y avanzando con muchísima seguridad. Ya, muchachos, nos estamos viendo en otra oportunidad la próxima semana con más motivación, muchachos. ¿Ya? Muchísimas gracias y a seguir adelante, señorita Hasta Evelyn. luego, profesor. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Hasta la luego. siguiente Muchas clase. gracias. No estén saliendo. No estén saliendo. Mamá, yo voy a comprar